constitutiva de la sustancia negra. Y la sustancia negra pertenece a la vía motora extrapiramidal, por lo tanto, este Parkinson entonces se caracteriza por alteraciones importantes de la vía motora, pero también implica varios elementos importantes como, por ejemplo, el hecho de tener alteraciones, sobre todo a nivel del pensamiento, del habla, de la escritura y de todo ese tipo de cuestiones. Cuando se inicia el tratamiento, hay algunos autores que dicen que no es bueno comenzar con levodopa, carbidopa o benseracida, que vendrían a ser los inhibidores de la L-aminoácido aromático dopa de carboxilasa, sino que es importante empezar con fármacos de segunda línea, por ejemplo, inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la catecolortometiltransferasa, antivirales como la amantadina y demás cuestiones. Pero se ha observado que los resultados no son mejores si se inicia con otros productos, siendo que la levodopa, carbidopa o la levodopa benseracida deberían hacer el tratamiento de primera línea. Independientemente de cómo comiencen el tratamiento, igual van a aparecer las fluctuaciones durante esta etapa que generalmente está centrada dentro de los 5 años. Pueden ya aparecer estas fluctuaciones o digamos, no respuestas adecuadas al tratamiento a partir del segundo o tercer año de tratamiento. Y eso ya hemos hablado un poco con ustedes, que en ningún momento el hecho de administrar levodopa, carbidopa o levodopa benseracida detiene la mortalidad de las células neurológicas, no hace eso. Y si no hace eso, entonces va a seguir nomás muriéndose, ¿no es verdad?, una cantidad importante de neuronas a nivel de la sustancia negra, y entonces eso es lo que va a ocurrir. Y estas fluctuaciones no tienen un comienzo para todos similar, puede variar de persona a persona cómo comienzan las fluctuaciones. Entonces, eso en algunas oportunidades permite que se le administre una mayor cantidad de levodopa a los pacientes o se busque fármacos que, siendo el mismo fármaco, o sea, la levodopa, carbidopa o la levodopa benseracida, ¿no es verdad?, tengan una liberación prolongada y eso, digamos, probablemente mejore la situación. Sí lo hace en alguna medida, pero no necesariamente. Lo que quiero que entendamos que este receptor dopaminérgico 2 es muy importante tenerlo presente porque es dueño de dos patologías, sobre todo la actividad de la dopamina sobre este receptor. Cuando no hay o hay ausencia de dopamina, entonces, si no hay, ¿no?, entonces tenemos la enfermedad de Parkinson. Pero si yo me excedo de dopamina, o sea, sí hay, ¿no?, pero en exceso, entonces se produce esquizofrenia. Ya eso es lo que tenemos que tener en cuenta debido a que yo ya expliqué la anterior clase antes de seguir esto, que existen 5 tipos de receptores dopaminérgicos, cada uno está mencionado con un número, dopaminérgicos 1, 2, 3, 4 y 5, entonces esos son los receptores dopaminérgicos, siendo el más importante en la enfermedad de Parkinson y en la esquizofrenia, dos patologías totalmente diferentes, una psiquiátrica, no es una psicosis, si ustedes quieren,
y otra una enfermedad neurológica. Entonces, este receptor dopaminérgico 1 desde el punto de vista del funcionamiento y genético es igual que el 5, sin embargo el 2, 3 y 4 son similares también y por lo tanto vamos a ver cuando aparezca esa esquizofrenia el uso de antipsicóticos no típicos como la clozapina, vamos a mencionar más adelante, dentro de las acciones o digamos manifestaciones adversas, vamos a decir de esa manera. Ahora, estas recaídas pueden iniciarse con fenómenos en los que el efecto de una dosis desaparece antes de lo previsto. Es decir, si nosotros estamos dando una vez o 2 veces o 3 veces al día la medicación, porque se podría dar una sola vez al día. El problema es que mejor es fraccionarla porque genera náuseas, vómitos y entonces uno evita fraccionando, digamos, el medicamento. Bueno, pero independientemente de cómo se administre, puede desaparecer ese problema y entonces desde el punto de vista del español se va a producir una esfumación de la respuesta y entonces el paciente o los familiares del paciente van a recurrir lógicamente al médico y van a manifestar que ya no hay una respuesta como estaba ocurriendo en los días o semanas pasadas y que ha vuelto a recaer el paciente. A eso entonces se denomina esfumación de la terapéutica porque yo estoy hablando del segundo o tercer año de tratamiento. Y puede llegar a convertirse en cambios bruscos, también impredecibles, en los que pasa de un estado motórico aceptable, es decir, está funcionando su sistema motor extrapiramidal de manera adecuada, a momentos en que de verdad se descompone bastante el paciente, incluso acompañado de fenómenos discinéticos, eso ya hemos hablado, en una situación de asinesia, o sea, ya no hay movimientos normales de ese individuo, a un bloqueo motórico total, o sea, eso se denomina encendido y apagado. Recuerden que esa palabra on-off existe en todas las llavecitas de muchos artefactos eléctricos, donde dice on-off, encendido y apagado. Entonces, eso puede llegar a ocurrir, ¿no?, con el tratamiento, con el transcurso del tratamiento, y eso debe llamar siempre la atención porque quiere decir que ya ese paciente está generando una mortalidad importante de esas células neurológicas que las hemos puesto a trabajar el doble. Porque, vuelvo a repetir, si estas son las neuronas que hablan, entonces si un 50% de esas neuronas se murieron, las otras siguen vivas, entonces apareció la enfermedad de Parkinson y a toda la gente que está en este sector tengo que darle el trabajo de las que se murieron y entonces no estamos deteniendo la mortalidad. Finalmente es frecuente observar también una pérdida progresiva de la eficacia de la levodopa. Eso ya también se ha estudiado, ¿no? Va a depender mucho de su actividad que se tenga sobre estos receptores dopaminérgicos, porque vuelvo a repetir que es la enfermedad del Parkinson, es una enfermedad degenerativa de la sustancia negra donde la mortalidad de las células no están produciendo dopamina. Entonces, al no haber dopamina, aparece la enfermedad de Parkinson. Y esta enfermedad de Parkinson se va a reponer dependiendo de que la dopamina tenga una mejor acción, sobre todo en estos receptores dopaminérgicos 2. Si no alcanza la dopamina o pierde efectividad, puede ser por 2 razones, porque se está muriendo la célula o porque no haya una respuesta adecuada por parte de los receptores, sobre todo los receptores dopaminérgicos 2. Ahora voy a mencionar algunas cositas con respecto a esto. Existe un medicamento que se llama metoclopramida. Esa metoclopramida es un antiemético, es decir, es un fármaco que evita los vómitos.
Generalmente se le daba a los niños cuando tenían náuseas y vómitos, acompañados incluso de diarrea, o a las mujeres, ¿no es cierto?, por las náuseas y vómitos que les produce el embarazo, sobre todo en las mujeres primigestas ocurre con mucha frecuencia esas náuseas y vómitos que puede durar poco tiempo, como también puede durar casi todo el embarazo. No todo el embarazo, pero casi todo el embarazo puede llegar a producir. Esa metoclopramida atraviesa la barrera hematoencefálica y obviamente estimula estos receptores dopaminérgicos para frenar, no es verdad, las náuseas y vómitos, y por lo tanto, bloquea estos receptores dopaminérgicos, evitando los vómitos, digamos, en los niños y en las mujeres embarazadas. Sin embargo, en los niños se observa rápidamente una situación en la cual ese pacientito que está recibiendo ese medicamento no genera una especie de Parkinson producida por el medicamento. Entonces, ese medicamento, si esto, sobre todo la dopamina, produce náuseas y vómitos, ni se le ocurra administrar la metoclopramida porque van a empeorar la enfermedad del Parkinson porque bloquea estos receptores dopaminérgicos. En todo caso se podría utilizar la domperidona, que no atraviesa la barrera hematoencefálica y no va a producir problemas. Bueno, en la fisiopatología de estos fenómenos de fluctuación parecen participar diversos mecanismos, por ejemplo, alteraciones relacionadas con la farmacocinética de la levodopa, que es factores farmacocinéticos de la levodopa. Recuerden que es absorción, puede haber problemas de absorción. Ya hemos hablado también del consumo de proteínas que pueden evitar que haya una adecuada absorción de la levodopa, porque usa unos transportadores que no les son propios a la levodopa, pero sí que corresponden a ciertos aminoácidos que sobre todo contienen las carnes. Y si me preguntan de las carnes, la carne de res, la de cerdo, la de pescado, cualquier carne, entonces obviamente tienen metionina y triptófano, y eso en realidad esos aminoácidos son los dueños del transporte, no es la levodopa. Y entonces lógicamente que si le dan carne, cuando obviamente se genere la digestión de la carne, van a actuar una serie de enzimas digestivas que van a liberar esos aminoácidos y ellos se van a meter en el transportador y entonces pueden evitar que se absorba la levodopa y aparecer acortamiento en la durabilidad del fármaco, porque hay un elemento que está contribuyendo a evitar su absorción. Entonces eso habrá que siempre tomar en cuenta a la hora de administrar y observar que ciertas fluctuaciones están produciéndose por cambios farmacocinéticos. También hay alteraciones farmacodinámicas, o sea, de la acción en sí del fármaco con respecto a los receptores, como puede ser cambio en la sensibilidad, el número de diversos tipos de receptores dopaminérgicos, que ya tenemos aquí también, o la distribución irregular de la dopamina en el núcleo estriado. La propia progresión de la enfermedad, pues la propia progresión de la enfermedad, la mortalidad de las neuronas. Entonces está en íntima relación también con el mecanismo de acción de este fármaco o de estos fármacos, porque en realidad son una asociación, no se puede dar, solita, ¿no? Y pueden generar esas fluctuaciones en la respuesta de la levodopa, porque lógicamente el número de neuronas está disminuyendo notablemente por la degeneración que se produce a nivel de la sustancia negra. Entonces eso también, ¿no? Y fenómenos también de competencia entre metabolitos de la levodopa y la misma, es decir, cuando genera sus metabolitos, hay metabolitos que pueden, interferir en la acción directa de la levodopa. Las estrategias de corrección, entonces, de esas fluctuaciones en términos de la respuesta de la levodopa van a comprender modificaciones de la cantidad de fármaco, es decir, aumentar la dosis por
podría ser una de las formas de resolver el problema y del ritmo también de administración del fármaco. Ya les he dicho que podría darse incluso una sola vez al día. Pero muchas veces se ve obligado el médico a cambiar la dosificación y dar cada 6 horas, cada 8 horas, con la finalidad de disminuir los efectos adversos del fármaco. Dentro de esos, lógicamente, hemos mencionado los digestivos, que son los más frecuentes, con la presencia de náuseas y vómitos. Entonces, con esa finalidad se puede fraccionar el medicamento para que pueda ser mucho mejor, digamos, aceptado por el organismo del paciente. Y aquí aparecen esos preparados de liberación sostenida o la administración en infusión continua, es decir, poner en un suero la ampolla que contenga obviamente los medicamentos, y la administración conjunta y o sustitutiva de agonistas dopaminérgicos, o sea, medicamentos asociados a la combinación de levodopa-carbidopa o levodopa-benzerazida, como serían los medicamentos inhibidores de la monoaminoxidasa B, como la celequilina. No se usan los fármacos exclusivos de la inhibición de la monoaminoxidasa A, porque eso se usa para los estados depresivos, esos inhibidores de la MAO-A, entonces está para resolver problemas de tipo psiquiátrico y que no tienen nada que ver, no es verdad, con la enfermedad de Parkinson, así se llama monoaminoxidasa, no es verdad, pero ya mencionado que existen dos formas. Hay antecedentes psiquiátricos, que dichas alteraciones también aparecen en la... Aquí ya estoy hablando de psiquiatría, entonces y rápidamente me tengo que trasladar a este receptor. La deficiencia por mortalidad de células de la sustancia negra que generan dopamina, o sea, la deficiencia de dopamina por esa mortalidad genera la enfermedad de Parkinson, porque no existe la cantidad de dopamina que actúe sobre este receptor. Pero si hay un exceso de dopamina, por ejemplo, gente que toma medicamentos para bajar de peso, que están relacionados con la adrenalina y la noradrenalina, eso se llama, digamos, de manera farmacológica, anfetaminas. Las anfetaminas, que son derivados de la adrenalina, son anorexígenos. Entonces, cuando la gente toma ese medicamento, le va a suceder dos cosas. Una, que no va a tener ganas de comer, pero se le va a quitar el sueño, se le va a elevar la presión arterial, ¿no es verdad? Y se va a volver demasiado charlatán. Y ese cerebro va a funcionar mientras tenga el medicamento, o sea, esas anfetaminas, o cualquier derivado de la adrenalina, entonces va a creer que tiene una mente brillante, o sea, se pone a leer y todo se le graba. Pero desaparece el efecto y se borra en un segundo, digamos, todo lo que ha estudiado. Entonces, no sirve el uso de esos medicamentos, además que elevan la presión arterial y son terminantemente prohibidos, son drogas que no se pueden utilizar en el tratamiento, digamos, de la obesidad, porque generalmente terminan matando a la gente por hipertensión arterial, porque obviamente esa hipertensión va a generar hemorragias cerebrales o lo que se conoce con el nombre de accidentes cerebrovasculares. Entonces eso sería, digamos, lo importante. Entonces estos antecedentes psiquiátricos que estoy hablando, si no hay antecedentes psiquiátricos, dichas alteraciones aparecen ya en las fases iniciales del tratamiento, y de lo contrario lo van a hacer en el curso de la enfermedad, porque al meter dopamina entonces va habiendo un exceso de ella, y al actuar en exceso de esto entonces va a generar esquizofrenia, que forma parte de las alteraciones psiquiátricas.
toman forma de alteraciones, por ejemplo, del sueño, pueden aparecer pesadillas nocturnas, sueños vívidos, ¿no? Ya estas pseudo alucinaciones, y las alucinaciones son frecuentes en la esquizofrenia. Bueno, de la esquizofrenia hay varias formas de presentación, donde está la esquizofrenia simple, la hebefrénica, la catatónica y la paranoide. Generalmente estos trastornos psiquiátricos son de tipo paranoide y se presentan con alucinaciones visuales y auditivas. O sea, la gente piensa que se han metido a su cerebro y le está hablando una voz que le puede decir. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, mate a medio mundo porque Dios le está hablando y le está diciendo que asesine a su... Eso ha ocurrido con ciertos pastores que han comprado, digamos, territorios grandes donde han llevado a la gente y ellos consumían anfetamina y entonces digamos, le aparecían estas alucinaciones de tipo auditiva y decían que Dios le había enviado como un enviado del Señor. Algunos creen que ya hasta Jesucristo encarnado en su cuerpo está. ¿No? Por eso digo, algunas cosas que uno puede leer y observar incluso a nivel de la Biblia parecen esos personajes en algunas oportunidades medio esquizofrénicos, ¿no es verdad? Que escuchan la voz de Dios, nadie lo ve a Dios, sin embargo ellos escuchan ese tipo de cosas y que podría tomarse como, digamos, esquizofrenia desde el punto de vista médico. Entonces hay gente que cree que por ejemplo, si va a un hospital psiquiátrico, los psiquiatras le han abierto el cráneo, le han puesto un chip para robarle sus pensamientos, o que la gente de al lado sabe lo que está pensando. Esos son los esquizofrénicos, tienen ese tipo de cosas. A veces incluso se ponen y se sientan en la televisión y dicen que detrás de esas noticias que está dando el periodista o la periodista hay mensajes que aparecen, digamos, y que hablan de destruir el mundo y todo ese tipo de cosas que son alucinaciones. Hay una película que les recomiendo que la puedan ver, se llama Mentes Brillantes, así se denomina, y entonces se trata de un científico, ¿no es verdad?, físico que gana el premio Nobel y que es esquizofrénico, ¿no? Y en esa época que sacó el premio Nobel, no había tratamientos psiquiátricos importantes, pero él lograba dominar, ¿no?, su esquizofrenia. Él veía cosas que la demás gente no veía y que luego tomó conciencia de que eso le ocurría. Incluso pueden generar muerte de mucha gente porque pareciera que tuviesen una doble personalidad. Y entonces ellos dicen que fulanito, invéntese cualquier nombre, que viene y le habla y le obliga, ¿no?, como una obligación, la toman de asesinar a la gente. Por ejemplo, salen a las calles y empiezan a asesinar y se transforman en otra persona totalmente diferente a la que realmente son. Entonces eso es la esquizofrenia y eso puede llegar a producirse, digamos, también en estos pacientes que están recibiendo, ¿no es verdad?, este tratamiento. Eso puede ocurrir. Y al revés, los pacientes que están siendo tratados por esquizofrenia pueden generar enfermedad de Parkinson. Entonces se ha descrito también cuadros de hipomanía, manía, hipersexualidad, desviaciones sexuales, ¿no? La incidencia aumenta con la presencia de anticolinérgicos, por ejemplo, por medicamentos como la amantadina. Ya les he dicho que este fármaco, por ejemplo, es un medicamento que sirve para el tratamiento de las enfermedades virales, sobre todo los virus de la influenza, ¿no? Entonces viene con el nombre de antifludez, tienen 4 cápsulas en un sobre, ¿no es verdad?, y que sirve para el tratamiento, digamos, de la gripe, y que además ese mismo medicamento, siendo un antiviral, es un medicamento
utilizar en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Bueno, su tratamiento es complejo, la supresión de esos anticolinérgicos derivados de la atropina, ¿no es verdad? Disminución de los activadores dopaminérgicos también. Entonces es importante tener presente esos hechos, ¿no? En términos de la aparición de manifestaciones durante el tratamiento de los primeros 5 años, ¿no es verdad?, de la enfermedad. Y a eso entre el segundo y tercer año pueden aparecer. Si persiste la psicosis, o sea, esa esquizofrenia, se puede intentar el uso de la clozapina, que es un antipsicótico atípico, porque no tiene una acción directa sobre estos receptores dopaminérgicos, ¿no? Es el grave problema. Entonces, esta clozapina, que es un neuroléptico atípico, o sea, un antipsicótico, posee escasa o nula acción parkinsoniana al ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos 4 y no de los dopaminérgicos 2. Entonces, fíjense ustedes, este fármaco va a actuar en este tipo de receptores y si nosotros lo buscamos, pertenece a la misma familia del 2, 3 y 4. Por eso que funciona de manera adecuada, pero no lo hace de manera directa sobre estos receptores dopaminérgicos. Por eso he tratado de que ustedes puedan ver que no solamente se trata de la dopamina, sino de los receptores. Los receptores son los que tienen más importancia. Tiene el inconveniente de ocasionar raramente entonces aplasia medular, que se está refiriendo lógicamente a la clozapina, por lo que ahora hay que hacer estudios, sobre todo hematológicos, de control, si se da ese medicamento adicionalmente a su tratamiento antiparkinsoniano. Ahora, las interacciones farmacológicas son siempre importantes de las recetas. Recuerden que esta patología es mucho más frecuente en las personas de la tercera edad. Y esas personas de la tercera edad, la mayor parte tienen problemas de salud por la misma alimentación, por la misma edad. Por ejemplo, suelen tener con mucha frecuencia, ¿no es verdad?, hipertensión arterial, pueden tener también diabetes, cualquier patología úlceras gastroduodenales. Entonces, eso también es importante hablarlo porque obviamente van a tener que tomar medicamentos no solamente para reponer su estado de salud del Parkinson que ya están afectados, sino también, ¿no es verdad?, en interacción con los otros medicamentos. Entonces, va a haber interacciones de tipo farmacocinético y farmacodinámico. Pueden ser muy importantes. Pero las primeras, o sea, las de farmacocinético, destacan las producidas por fármacos que aceleran o demoran el vaciamiento gástrico. Y hemos mencionado que hay 3 LAD que provocan una importante metabolización de la levodopa. Eso lo hemos señalado a nivel de la segunda porción del intestino delgado, en el hígado y en los vasos sanguíneos capilares cerebrales, donde hay esta enzima. Pero eso no significa que solo hemos hablado de eso, sino también el estómago puede tener pequeñas cantidades de LAD. Entonces, por eso está hablando, algunos aceleran o demoran el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, los derivados de la atropina pueden disminuir la motilidad del estómago y entonces esa gente se puede volver estreñida por el uso de medicamentos que tienen que ver con la atropina, pero eso va también a favorecer la metabolización por medio de la LAD, y peor aún si no está asociada con la carbidopa y la benserracina. La asociación de inhibidores de la LAD evita esas interacciones con esa sustancia, como la piridoxina también. Por ejemplo, esta piridoxina, que es en realidad la vitamina B6. Entonces, hay veces que alguien, incluso un parkinsoniano, puede tener problemas articulares, dolores articulares, ¿no?, como las artritis, las espondilitis anquilosantes, por cualquier
patología relacionada con las articulaciones, y hay productos que vienen asociados, ¿no es verdad?, a la vitamina B6 y la B12 que se usan, ¿no es verdad?, para ese tratamiento. Por ejemplo, podríamos mencionar el meloxicam, vitamina B6 y B12, no sé, pues varios medicamentos que están asociados a cualquier aire pueden venir asociados con vitamina. Entonces la piridoxina es un fármaco denominado vitamina B6 que estimula la decarboxilación también de la dopa. Entonces ahí podríamos también evitar la administración de ese producto que lógicamente es importante para el organismo, pero va a ser no nada beneficioso si se asocia no solamente a la vitamina B6 como tal, sino a asociaciones de medicamentos que vienen con esa vitamina. Bueno, algunos aminoácidos presentes en las dietas, ya hemos hablado, la metionina y el triptófano. En este caso, en proteínas pueden interferir también con el transporte activo, ya sea a nivel del intestino o en la hematoencefálica, porque los aminoácidos transportadores de esos otros aminoácidos, entonces esa metionina y el triptófano son dueños del transportador. Y entonces la levodopa no es un dueño del transportador. Y entonces si uno le da carne, todo ese tipo de cosas se van a meter en los transportadores, no va a poder ni pasar la barrera hematoencefálica ni absorberse a nivel del intestino, y eso también puede interferir en la actividad del fármaco. Bueno, la alfa-metildopa es un medicamento que sirve para el tratamiento de la hipertensión arterial. Son antihipertensivos centrales, se usan muy poco. Entonces, pero de todas maneras, si el paciente está tomando eso para su presión arterial, entonces esta alfa-metildopa va a inhibir la decarboxilación de la dopa y puede incrementar entonces su contenido, mientras que la reserpina se denomina hidrotonreserpina, que proviene de una planta que se llama Laurorfia serpentina, que se desarrolla en el Brasil, ¿no es verdad?, y que tiene como producto ese medicamento llamado reserpina, que viene asociado a diuréticos y por lo tanto se compra en el comercio como hidrotonreserpina para bajar la presión. Es un antihipertensivo, lo mismo que la alfa-metildopa, pero obviamente tienen diferentes lugares de actividad. Y lo de malo de esa reserpina es que retiene sodio y agua en su acción diurética, por eso se tiene que asociar obligatoriamente con un diurético que es la hidroclorotiazida para poder, digamos, resolver los problemas, ¿no?, que presenta ese paciente hipertenso, o los posibles problemas como es la generación de edemas con retención de sodio y agua. Entonces mejor asociar a ese antihipertensivo, ¿no?, los diuréticos como este diurético que es la hidroclorotiazida. Bueno, los múltiples bloqueantes dopaminérgicos, la fenotiazina, butilofenona, benzamidas, estas fenotiazinas y muchos de estos productos se usan para tratamientos psiquiátricos, sobre todo centrados en la esquizofrenia, que vamos a ver cuando terminemos todo lo que es anestésico, porque luego vamos a hablar de los anestésicos locales, los anestésicos intravenosos y también los anestésicos inhalatorios, ¿no? Entonces intervienen gravemente en la farmacología de la levodopa. Los inhibidores de la monoamina oxidasa, ¿no?, potencian los efectos de la levodopa, y hemos hablado sobre todo de la selequilina, que es un fármaco que tiene una actividad selectiva sobre la monoamino oxidasa tipo B, ya hemos mencionado eso también. Ya, aplicaciones terapéuticas. Lógicamente, las aplicaciones terapéuticas más importantes de la levodopa carbidopa o levodopa de enceracida es el tratamiento de la enfermedad
Entonces la levodopa, asociada al inhibidor de la LAT, continúa siendo el mejor fármaco para el tratamiento de la enfermedad. La asociación se haya incorporada en un mismo comprimido, entonces la gente o el médico no tiene que estar mezclando nada. Entonces ya le da su receta y entonces como forma de levodopa carbidopa o en forma de levodopa benseracida y listo, de acuerdo a lo que el médico neurólogo piense que es adecuado para él. Porque también recuerden ustedes que hay las formas de liberación lenta que vienen asociados a otros productos estabilizantes y prolongadores de la vida útil del medicamento. Aunque ha existido cierta controversia sobre los beneficios de atrasar el tratamiento, dar otros medicamentos, el comienzo de la administración del levodopa actualmente se acepta que es oportuno y beneficioso comenzar con esa asociación y no con otros medicamentos que también tienen que ver con la enfermedad del Parkinson. Entonces, algunos médicos piensan de que al usar otros medicamentos y no usar esto, entonces se reservan como un medicamento, digamos, de alternativa. Por sí existen, digamos, respuestas no apropiadas para ese tratamiento y entonces recién sacan a luz esto para sus pacientes y no es cierto, o sea, es mejor igual comenzar con levodopa carbidopa o levodopa benseracida, dependiendo de lo que el médico, digamos, considere adecuado para iniciar el tratamiento de los enfermos parkinsonianos. No tiene nada que ver el que comiencen, digamos, de manera inicial con esta asociación. Bueno, se comienza con 50 y 12.25, siempre con dosis baja, para evitar las náuseas y vómitos. Cada 8 a 12 horas podrían darse en un lapso de tiempo menor, pero es mejor fraccionarla y puede irse aumentando semanalmente hasta conseguir el beneficio terapéutico deseado. Es importante que este aumento progresivo en la cantidad administrada siempre se la realice de manera gradual, cuidadosa, para evitar la aparición de los efectos secundarios y dentro de eso los gastrointestinales son los que aparecen con mayor frecuencia y eso ya hemos hablado, ¿no? De que las náuseas y vómitos es producida porque la dopamina, que en alguna medida siempre va a transformarse por la presencia de la LAT, aunque es asociada. Entonces, como la zona gatillo quimio-receptora está desprovista de barrera hematoencefálica, entonces esa dopamina puede generar náuseas. No se debe superar la dosis total diaria de 2.000 por 200, o sea, 2.000 de levodopa y 200 de carbidopa o benseracida. De la primera asociación, o sea, sería en este caso de la benseracida, o de 800 a 200 de la segunda, que sería levodopa carbidopa. La dosis media de mantenimiento en los estadios intermedios de la enfermedad está alrededor de 500 con 50 y 750 con 75 miligramos. Estoy hablando lógicamente de la asociación al día de levodopa y obviamente carbidopa, ¿no? Esa asociación. Y de 400 con 100 y 600 con 150 de levodopa benseracida, repartidos en 4 tomas diarias, y vuelvo a repetir, eso es con la única finalidad de evitar los efectos adversos gastrointestinales que podrían aparecer con la presencia de náuseas y vómitos. Entonces eso es importante tener presente, digamos, en el tratamiento de esta enfermedad. Este régimen puede modificarse mediante la reducción de la dosis o aumento del número de tomas diarias si aparecen cuadros de fluctuación, inflamación de la respuesta. Inicialmente el tratamiento mejora, ¿no?, de forma sustancial en el 90% de los enfermos parkinsonianos y en gran parte, ¿no?, de forma completa también, fraccionando el medicamento, pero ya en el transcurso de los siguientes años de tratamiento van a aparecer nomás, ¿no es verdad?, estas alteraciones discinéticas, o
sea, las disinesias que ya hemos mencionado. Ahí dice, pero al cabo de 5 años o más, la levodopa pierde la eficacia de forma paulatina, entonces o bien aparecen los fenómenos de oscilación ya definidos. Ahora vamos a hablar de las formas de liberación lenta, es decir, es la misma levodopa carbidopa o levodopa benseracida, pero así como la penicilina que hemos hablado con ustedes ya en la actividad práctica, la penicilina G es la que se usa. Ahora, se usa el sodio como estabilizante de la penicilina. Se usa el potasio como estabilizante de la penicilina. Por lo tanto, hay penicilina G sódica, G potasio. ¿Quieren alargar la vida? Le unen o se une la penicilina a un anestésico, la procaína. Entonces, hay penicilina G procaínica. Esa hace que alargue su vida, pero comience también más tarde. Y luego la benzatina, que es un producto que asociado a la penicilina, tenemos la penicilina benzatínica que dura 21 días. Es lo mismo. Entonces van a haber fármacos, o sea que son los mismos, levodopa carbidopa, levodopa benseracida, pero asociada a ciertos productos que hacen que se libere de forma lenta. Se ha observado que los médicos que usan estos medicamentos de forma lenta a veces tienen buenos resultados porque se va liberando de a poco el medicamento y mantiene niveles constantes de la levodopa carbidopa, pero no mejora mucho en términos de la recaída. Y por otro lado, se ha observado que aquellos médicos que usan estos medicamentos de acción prolongada o de liberación prolongada, eso vamos a decir que eso es lo correcto, entonces son los que más problemas luego tienen en términos de las fluctuaciones o recaídas de la enfermedad del Parkinson. Así que no es tan importante también el hecho del uso de estos medicamentos de acción prolongada o de liberación prolongada. Muy bien, sin embargo, debido al mayor tiempo máximo y su menor concentración, ¿no?, la sensación subjetiva de la mejoría sintomatológica es más pobre y aparece más tarde con los preparados de levodopa convencional, porque provoca una peor aceptación de la forma farmacéutica en numerosos pacientes, o sea, esta de forma prolongada, a la larga producen mayores problemas en los pacientes. Estos preparados son muy útiles, tomados antes de acostarse para mantener al paciente en un estado de estimulación dopaminérgica aceptable durante el sueño nocturno, ¿no? Entonces, eso también es una recomendación, la administración de este fármaco lejos de los alimentos, y mejor si se lo aplica, digamos, por la noche. Bueno, con eso hemos terminado este programa de Parkinson. Ahora nos vamos a meter un poquito, ¿no es cierto?, 15 o 20 minutos con respecto a los anestésicos locales que provienen de una hoja que desde la época de don Evo Morales se ha convertido en un símbolo patrio, que es la cocaína, ¿no? Entonces de eso es lo que vamos a hablar acerca de los anestésicos locales.